Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligodly Legadly, una empresa que se dedica a nivel mundial a educar a abogados en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial para que sean capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto, es decir, cualquier caso, vinculado de alguna forma con inteligencia artificial a nivel preventivo o correctivo. Y hoy explicaré la relación entre el derecho con la forma de la existencia de la inteligencia artificial, de la IA. Y es que el derecho es el deber ser jurídico. El derecho es mediante lo cual se define la forma de los derechos y deberes, es decir, de las condiciones que se deben aplicar, cumplir, satisfacer para que exista el bien, lo que permite que exista la vida, la libertad. Y por eso lo justo es lo que se ajusta al derecho, es decir, a la forma de los derechos y deberes y propiamente a la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen, proceden a la medida del caso. Entonces, según procedan, según apliquen, es decir, según se deban aplicar los derechos y deberes, algo es justo o injusto según coincida o no con esa forma. Es decir, según coincida o no con el deber ser jurídico y por eso un caso válido, es decir, una relación jurídica válida, es el caso, es la relación jurídica que coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de la forma en la cual existe el caso, la relación jurídica. Y por eso, frente a la inteligencia artificial, este producto, este objeto, debe coincidir, debe tener una forma que coincida de alguna manera con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen a la medida de cada caso, es decir, de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial, a la medida de cada caso donde exista IA. Y por eso hay que descifrar, desglosar, detectar, decodificar, calificar, clasificar, descifrar jurídicamente la inteligencia artificial para saber cómo aplican los derechos y deberes. Y propiamente se trata de la libertad, pero la libertad tiene un contenido, tiene un alcance que incluye múltiples elementos, como por ejemplo la igualdad, la solidaridad, la lealtad, la buena fe y en general la diligencia para que pueda existir la libertad, es decir, el ambiente en el cual cada quien es libre, a la medida de cada caso, es decir, de cada relación jurídica, a la medida del caso jurídico. Y por eso hay que tener en cuenta que la ideación de la IA debe ser válida, es decir, debe lograr como resultado final, debe lograr este proceso, esta fase de creación de ideas, una idea, es decir, debe terminar con la obtención de una idea válida, es decir, una idea de cómo la IA que va a existir va a coincidir, es decir, puede coincidir y propiamente va a coincidir con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes apliquen frente a ella. Y entonces aquí ya existe un caso, el caso de ideación de IA. Y después se llega a la segunda fase, que es a la segunda fase en cuanto a la creación, en cuanto a la existencia propiamente de la IA, que es la fase de, la etapa de, el paso de diseño, es decir, la aplicación de esa idea para que como tal exista, ¿cierto? El modelo general sobre cómo va a existir la IA y por ende se debe lograr que ese modelo coincida con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a esto. Y después se llega a la fase, al momento de la producción final, del producto final definitivo total de IA, que por ende debe existir de una forma válida, es decir, de una forma armónica, con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello. Y por eso no es que exista lo abstracto entendido como algo aislado al caso, sino que cada uno de estos momentos es un caso. Y también se puede hablar, por ende, del caso de producción, es decir, del caso de creación, por ende definitiva, de la IA, cuando como tal existe la ideación, el diseño de la IA
el desarrollo y propiamente la producción final de la IA, es decir, cuando se incluye todo dentro de un caso, ¿cierto? Pero a la vez cada etapa, si se mira aisladamente, es un caso, una relación jurídica como tal. Entonces no es que exista lo abstracto frente a la validez jurídica de la IA. Otra cosa es que se tenga la claridad en abstracto, es decir, sin vincularse a un caso, es decir, a un momento específico del mundo relacionado con la humanidad, es decir, a un tiempo y espacio y propiamente una forma de la existencia vinculada con el mundo, vinculado con la humanidad, frente a cómo existen en general, en abstracto, los derechos y deberes frente a la IA. Y por ende se tiene un conocimiento general frente a la validez jurídica, es decir, la forma y la coincidencia del ser, es decir, de la forma de la IA en general, con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en general de los derechos y deberes. Pero es en específico, en concreto, es decir, a la medida del caso donde existe validez jurídica de la IA como tal. Otra cosa es la idea, el conocimiento general de la validez jurídica de la IA. Y por eso hay que conocer los derechos y deberes, es decir, sus características, es decir, los fundamentos del derecho, es decir, las condiciones, los requisitos que se deben cumplir para el ejercicio de los derechos y deberes, para que exista, es decir, para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por ende, los fundamentos del derecho son la forma de los derechos y deberes. Y por eso, cuando un abogado conoce los fundamentos del derecho, puede manejar cualquier caso jurídico, cualquier asunto jurídico, cualquier relación jurídica, puede participar como abogado, como profesional del derecho, es decir, como profesional precisamente del conocimiento y el ejercicio del derecho, es decir, del conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes, en cualquier caso, incluidos los casos relacionados de alguna manera, de alguna forma, con IA, con inteligencia artificial. Por eso los fundamentos del derecho son un conocimiento universal. Y por eso el derecho solo es uno y por eso los derechos y deberes solo son unos. Y otra cosa es las normas que específicamente apliquen en cada caso, pero a la vez hay que tener en cuenta, de hecho, que el derecho es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de cada una de las normas que van existiendo y una norma es cualquier forma mediante la cual se aclare algo de los derechos y deberes y por eso una nueva norma es una forma de evolución porque es una forma que aclara un nuevo elemento de los derechos y deberes y por ende una forma más simple frente a las formas anteriores de aplicar los derechos y deberes, es decir, de obtener validez jurídica, es decir, de cumplir con el derecho, es decir, del bien. Y por eso hay que descifrar los elementos tanto en átomos, es decir, analógicos, como en bits, es decir, electrónicos, incluido dentro de lo electrónico lo digital, que es la forma más evolucionada de lo electrónico para saber, frente a cada uno de esos elementos y propiamente frente al todo del caso, vinculado con la inteligencia artificial, cómo aplican los derechos y deberes. Es decir, frente a la inteligencia artificial hay que descifrar sus elementos y propiamente los elementos en átomos y en bits analógicos y electrónicos, incluidos los digitales, relacionados con la IA para saber frente a cada uno de esos elementos cómo aplican los derechos y deberes. Y dentro del analógico se incluye al ser humano, es decir, cómo existe cada ser humano. Hay que descifrar descifrar jurídicamente cómo existe cada ser humano, la forma, la naturaleza, la condición, el perfil jurídico, la forma jurídica de cada ser humano, en cada caso vinculado con IA, y propiamente cómo existe cada persona natural, es decir, física, es decir, cada ser humano, y cada persona jurídica, es decir, moral, es decir, cada organización de los sectores público y privado existentes en el caso, porque las personas son quienes tienen derechos y deberes, y por ende se trata en definitiva de que el ser humano detecte, conozca, tenga claro cómo los derechos y deberes se aplican frente a él, frente a su persona, como persona natural, es decir, física, como ser humano, y por ende, cómo los derechos y deberes se aplican frente a su persona en relación con las demás personas, como seres humanos y como organizaciones existentes en el caso vinculado con IA, y por eso cuando cada persona aplica los derechos y deberes, gracias a que, en definitiva, cada ser humano aplica los derechos y deberes en el caso vinculado con IA, existe el caso válido y como consecuencia la IA válida, al ser un producto, incluido dentro del caso, y por ende el caso solo es válido cuando todas sus partes y propiamente su todo, creado por el resultado de la unión de sus partes, es válido. Entonces, no se trata de la IA por IA, sino del caso válido relacionado con IA, que trae como consecuencia que la IA sea válida. Es la forma en la cual la IA es válida cuando existe dentro de un caso válido. Por eso hay que descifrar es los hechos del caso, la condición jurídica, la forma jurídica, el efecto jurídico
la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a cada uno de los hechos y el todo del hecho creado por el resultado de la unión de los hechos del caso. Y así se sabe cómo se debe cumplir con el derecho, con el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, cómo aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes y por ende cómo existe la validez jurídica, es decir, la coincidencia del ser del caso, es decir, de la forma del caso, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de él. Y por eso, para continuar con la explicación inicial, después de que existe el producto de IA, la existencia de la IA, es decir, después de que se produce el producto de IA, la producción definitiva, el producto final de IA, existen interacciones frente a la IA, frente a ese producto, frente a cada producto de IA, conocido, denominado como de inteligencia artificial. Entonces, cada interacción debe ser válida y así es que existe la IA válida, así, no solo por la producción válida. Por eso se trata de la diligencia, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes a la medida de cada quien, a la medida de cada caso, relacionado con la inteligencia artificial y a la vez por eso se trata de conocer la culpa, es decir, la forma del incumplimiento del derecho, es decir, la forma en la cual se inaplican los derechos y deberes, para que cuando existe un incumplimiento del derecho quede claro por qué se incumplió y cómo se incumplió jurídicamente, es decir, para que quede claro que lo que se debió hacer, es decir, que el deber ser aplicó de una forma y no se atendió a ello, es decir, que lo que se debió hacer jurídicamente era algo y que no se hizo, y por ende esto se pueda fundamentar, presentar, aclarar, por ende, efectivamente, válidamente, aclarar, y por ende, que exista una prueba, una forma de comunicar esa inaplicación, y por ende, que quede claro cómo existe la responsabilidad, aclarar cómo existe la responsabilidad frente a dicho incumplimiento, es decir, cómo se debe asumir el efecto, la consecuencia de dicho incumplimiento por parte de la persona que sea culpable y por ende por parte de cada quien relacionado con la culpa de dicha persona que por ende a la vez es culpable, porque recordemos que hay dos tipos de personas, personas como seres humanos y personas como organizaciones. Cuando la culpable es una organización hay que también especificar, hay que especificar, se debe especificar cómo cada ser humano existente en relación con esa culpa de esa organización ha sido culpable para que así como tal se especifique cómo el ser humano es responsable, porque el ser humano es quien en definitiva, el ser humano como tal es quien en definitiva, propiamente es quien en definitiva responde. Entonces hay que especificar ello. Y así existe claridad sobre cómo se asume la consecuencia de ello y si cada responsable de dicho incumplimiento, de un incumplimiento, en relación con un incumplimiento propiamente, asume la consecuencia de ello, es decir, asume su respectiva responsabilidad, porque hay que aclarar que la culpa es a la medida de cada quien que incumpla con el derecho y por eso cada incumplimiento del derecho tiene su propia culpa, por ende, por supuesto. Entonces, una cosa es la culpa de la organización y otra cosa es dentro de la organización, en relación con la organización, en relación con la culpa propiamente de la organización, de una organización, de la organización culpable de la organización, como cada quien vinculado con ello es culpable. Entonces, esa es la forma en la cual específicamente cada quien culpable en relación con un incumplimiento ha incumplido con el derecho frente a ello, ¿cierto? Así es que se especifica, esa es la forma de especificar, esa es la especificación, es la forma en la cual se aclara el incumplimiento de cada quien frente a la culpa definitiva en relación con la organización. Cada quien, por ende, tiene su propio, cada quien culpable, por ende, tiene su propio incumplimiento y su propia culpa y, por ende, debe asumir su responsabilidad a la medida de ello, de su respectiva culpa. Entonces, así, frente a un incumplimiento del derecho en relación con la IA, se aclara cómo existe la culpa, la responsabilidad ante ello y, por ende, se logra la decisión válida de la responsabilidad ante el incumplimiento del derecho y cuando esto está claro, cuando se logra la decisión válida, por ende por parte de una autoridad válida y en general de cualquier forma que se aplique, que sea procedente, que sea válida en el caso, según el caso, para lograr esa claridad, esa decisión, y dicha decisión se cumple, se termina el conflicto. Por eso se trata de la decisión válida y propiamente de alguna forma mediante la cual se aclare, por ende válidamente, la responsabilidad ante un incumplimiento frente a la inteligencia artificial y si posterior a esa aclaración se cumple con la consecuencia de dicha claridad, es decir, se asume la consecuencia por ende por parte de cada quien responsable de su respectivo incumplimiento, es decir, en relación con su respectiva culpa, con su propia culpa, frente a la inteligencia artificial, se termina el conflicto. Esto no hace que los derechos y deberes inaplicados por el incumplimiento que ha existido frente a la IA pueda
resolverse porque los derechos inaplicados, los derechos y deberes inaplicados sean inaplicados, esto no se puede volver a aplicar, ellos no se pueden, estos no se pueden aplicar, no se pueden aplicar porque han sido inaplicados, pero termina el conflicto. Entonces, así el abogado a la vez es capaz de manejar jurídicamente la solución de conflictos frente a la IA, por ende válidamente, por ende con eficacia, seguridad y validez jurídica, es decir, diligentemente. Entonces, es determinante descifrar jurídicamente la IA para que así su existencia a la medida de cada caso sea válida. Entonces, como nos damos cuenta, hay que descifrar tanto los elementos en átomos como los elementos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación a nivel electrónico, incluido lo digital. Por ejemplo, en relación con el desciframiento, es decir, el efecto jurídico, es decir, las particularidades, los elementos jurídicos vinculados con, es decir, los fundamentos jurídicos en relación con el software, es decir, el programa de ordenador, el programa de computador, cada uno de los software involucrados en un caso, los hardware, es decir, los elementos físicos de la computación, tales como las memorias, ¿cierto? Etcétera. Los elementos de telecomunicaciones, es decir, las tecnologías que permiten unir a la distancia a los seres humanos por redes alámbricas o inalámbricas, como por ejemplo la Internet o una tecnología satelital, ¿cierto? Y a la vez, en cuanto a gestión de contenidos presentados mediante el medio digital, cómo aplican los derechos y deberes frente al efecto de ello, de cada contenido y del todo el contenido que se comunique y propiamente que se logre mediante una IA. Y propiamente se trata de descifrar jurídicamente el universo jurídico frente a la IA a la medida de cada caso. Es decir, que propiamente se trata de descifrar el universo, es decir, la forma jurídica, el universo jurídico, la forma jurídica de cada caso del caso jurídico vinculado con IA. Y por eso los abogados aumentan su profesionalismo, se perfeccionan jurídicamente, aumentan su capacidad jurídica con la educación de juridia, que actualmente se llama Legadly, Ligodly, en fundamentos del derecho frente a la IA. Y por eso son capaces de manejar cualquier caso jurídico, cualquier relación jurídica, cualquier asunto jurídico vinculado de alguna forma con IA a nivel preventivo o correctivo. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque como organización, conozcan nuestros servicios de educación jurídica para abogados en fundamentos del derecho frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, y para que a través de nuestro blog, a través de los contenidos de nuestro blog, se perfeccionen jurídicamente frente a los elementos de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, lo cual en general aumenta su conocimiento y por ende capacidad jurídica frente al derecho, su conocimiento de la forma del derecho y por ende su capacidad de ejercerlo. Porque reitero, el abogado es el profesional del derecho, por eso tiene que contar con un conocimiento y un ejercicio profesional del derecho, es decir, un conocimiento y un ejercicio, una aplicación profesional de los derechos y deberes, tanto frente a la inteligencia artificial como en general. Entonces, al conocer el derecho concretado por parte de nosotros frente a la IA, en general aclaran el derecho y por ende aumentan su capacidad para detectar y solucionar los problemas de los casos jurídicos a su cargo, de los casos jurídicos que manejen y por ende son más efectivos en la forma de lograr soluciones jurídicas frente a la IA y en general. Muchas gracias por su atención. Les envío un fraternal saludo. Que estén muy bien.